¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Hola Max, buenas noches. ¿Qué Gusto tal, saludarte. Nicolás? Muchas gracias. Igualmente. Eh, a ver, nada, primero darles la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en este espacio de Invierte Conscientemente con Gold Capital. El día de hoy es un espacio especial, no solamente por el tema que vamos a tratar, sino porque tenemos un invitado especial desde la ciudad de Miami. Nos acompaña Nicolás Cuello, gerente de desarrollo de negocios, Chief Development Officer de Winterleaf Investments, un fondo de inversión americano, que ya nos vamos a conversar en unos minutos más respecto a un tipo de inversión alternativa, que de hecho es algo que hemos querido hacer en estos momentos. O sea, el mercado está en una situación bastante particular. En los últimos meses, bueno, y no solamente los últimos meses, en realidad en los últimos prácticamente 4 años el mercado se ha transformado bastante. Cosas que funcionaban antes hoy no están funcionando tan bien. Y es ahí que la figura de los alternativos comienza a aparecer en escena. Normalmente hablábamos antes siempre del portafolio 60-40, que era un portafolio, digamos, la estructura básica de un portafolio de inversión, es decir, de un portafolio de inversión diversificado se construía de esa manera: 60% en acciones o productos vinculados a acciones y 40% en bonos. Y ese era el portafolio clásico. Hoy por hoy ese portafolio ya no está funcionando tan bien. Vamos a hablar un poco de esos temas hoy día. Y es justamente por lo que hemos querido hacer que en estas próximas semanas vamos a estar tocando varias veces el tema de alternativos y hemos querido esta semana arrancar con Life Settlements. Y justo por eso hemos invitado a Nicolás, que es un experto en el tema, para que pueda compartir con nosotros información valiosa respecto a este tipo de alternativo con el cual podemos enriquecer nuestros portafolios. Entonces, a ver, la dinámica de esta sesión va a ser muy sencilla. Vamos a hablar, va a tener dos fases, podemos decir hasta tres fases. La primera va a ser bastante corta, donde vamos a hablar un poco de mercados, ¿no? Y probablemente nos tomemos unos 15, 20 minutos como máximo, donde la idea es darle un poco de contexto a esta situación, entender un poco qué cosa es lo que está pasando en el mundo en este momento en materia financiera. Luego vamos a entrar obviamente en esta conversación con Nicolás para que poder profundizar un poco en el tema de alternativos, este producto en particular que es poco conocido en Perú, el de Life Settlements, pero en otras jurisdicciones funciona bastante bien. Y en la parte final, pues vamos a dejar un espacio para poder responder todas las preguntas que hayan salido a lo largo de la presentación. Eh, Algunos detalles en particular antes de empezar: por favor mantengamos los micrófonos apagados para evitar que se filtren ruidos y eso pueda distraer a las personas que están escuchando este webinar. Eh, Cualquier pregunta que tengan, el chat va a estar disponible en todo momento, así que por favor váyanlas anotando. Y al final, como les decía, vamos a dejar un espacio para poder responderlas. Ok, nada, antes de empezar, para las personas que se conectan por primera vez, déjenme presentarme. Mi nombre es Max Huidobro, soy gerente general de Gold Capital. Gold es una firma de asesoría financiera especializada en inversiones y básicamente lo que nos dedicamos es ayudar a nuestros clientes a invertir mejor. Ah, Tratamos siempre de primero identificar el perfil de riesgo y a partir de ese perfil tratar justamente de construir portafolios que estén alineados y que permitan pues invertir de manera rentable pero de la forma más segura posible. Así que bueno, dicho todo esto, eh, recuerden siempre que el objetivo de esta reunión no es comercializar absolutamente nada, es básicamente proveerles información para que ustedes pues, puedan obviamente tomar las decisiones que crean convenientes respecto a su patrimonio. ¿Ok? Así que dicho todo esto, denme unos segundos, comparto mi pantalla y empezamos. Empecemos. Vamos con un poquito de actualidad económica. Normalmente comienzo con Estados Unidos, pero esta vez vamos a empezar con Europa. El Banco Central Europeo anunció, o bueno, ya se sabe que se van a mantener las tasas de interés sin cambios, es decir, en la próxima reunión en Atenas, si bien hay una presión inflacionaria que va disminuyendo,
Eh, Hay un impacto, ha habido un impacto muy fuerte en la zona euro respecto al crecimiento económico. Este año el crecimiento va a ser muy magro en Europa. De hecho, en algunos países es muy probable que entren en recesión, si es que no están en recesión ya. Así que el Banco Central, viendo que la inflación está disminuyendo, simplemente ha tomado la decisión de mantenerla en la tasa actual. No van a haber incrementos, por lo menos en lo que queda del año. No se descarta, de hecho, Christine Lagarde lo que ha dicho en sus últimas declaraciones es que si bien van a hacer una pausa en las subidas de tasa de interés, igual no se descarta que se puedan hacer subidas más adelante dependiendo cómo se comporte la inflación. ¿Ok? Eso en Europa. En China, lo último que hemos visto en el mercado es básicamente que han tomado medidas para aliviar las condiciones de financiamiento de los gobiernos locales. China está muy enfocada en generar estímulos sobre su economía porque el crecimiento que están teniendo no es el esperado. Se espera que China crezca a ritmo del 5% este año, que claro, ya quisiéramos los demás países del mundo crecer a 5%, pero China está bastante lejos de ese 9% al que estaban acostumbrados hace en el periodo prepandémico, ¿no? Entonces, están estimulando la economía a partir de créditos, apoyando a gobiernos locales, apoyando diferentes sectores de la economía para justamente tratar de recuperar el tiempo perdido. En el caso de Hong Kong, se ha anunciado que se van a recortar impuestos para los compradores de propiedades, quieren impulsar el mercado inmobiliario, asimismo a las transacciones bursátiles para estimular la actividad del centro financiero. ¿Ok? Respecto a Estados Unidos, la última semana, bueno, esta semana ha habido una serie de noticias importantes. La economía americana no cae. O sea, el que estaba pensando que iba a haber recesión en Estados Unidos ya prácticamente eso está descartado. La economía americana está demasiado fuerte y eso es un problema. ¿Ok? O sea, a veces los datos económicos buenos no terminan siendo tan buenos cuando hablamos de mercados financieros. Entonces, en el último trimestre, la economía americana creció a un ritmo anualizado de 4.9. De hecho, es el crecimiento más importante de los últimos 2 años y desafía una vez más las predicciones de una desaceleración, porque se esperaba que con la subida de tasas que hizo la Fed, la economía americana caiga. Sin embargo, los PMIs manufactureros, los índices de venta de propiedades, etcétera, han sido mejores de lo esperado. Y eso obviamente genera un sentimiento de intranquilidad porque la Fed, basándose en una economía sólida, podría continuar realizando algunos incrementos más de tasas, aunque es más, se rumorea o se espera que antes del cierre de año podría haber un incremento adicional de 25 puntos básicos en la tasa de referencia. ¿Ok? No está confirmado, pero muchos sectores dentro del mercado financiero ya están comenzando a hablar de que podría darse un incremento adicional. Probablemente, si se da un incremento adicional, las tasas se mantengan en pausa durante un buen tiempo. Sin embargo, y este es el dato que hizo caer los mercados entre agosto y bueno, octubre, porque el octubre tampoco ha sido un mes muy bueno, eh, ha sido que es muy probable que las tasas se mantengan altas más tiempo del esperado. Lo que esperaban los analistas, más o menos agosto, era que las tasas del 2024 terminen a razón de 4.6. Acuérdense que la tasa hoy día en Estados Unidos está a 5.25. Entonces se esperaba que el próximo año esté en 4.6 a cierre de año y la Fed en sus últimas declaraciones dijo que iba a quedar en 5.1. Eso obviamente nos habla de un periodo largo de tasas altas y eso finalmente hizo que los mercados se caigan, ¿ok? Entre otras cosas obviamente. Luego ya estamos en el periodo de presentación de resultados. Desde hace ya un par de semanas que se están presentando los resultados del tercer trimestre de varias empresas. Prácticamente el 25% de las empresas ya publicaron y de estas empresas el 78% han superado las expectativas. Eh, Sin embargo, han habido caídas importantes en los últimos días. Por ejemplo, Google presentó resultados ayer, si no me equivoco, y tuvo una caída del 9% que terminó arrastrando prácticamente a todo el mercado. Meta presentó ayer y pese a superar expectativas, también cayó la cotización de su acción el día de hoy. Así que el mercado está excesivamente volátil y eso es una de las cosas que les voy a mostrar a continuación. Este es el índice de volatilidad, ¿okay? El famoso VIX, que básicamente mide un poco la fluctuación del precio de las acciones. Y para entenderlo bien,
Normalmente cuando estamos en una zona tranquila, cuando estamos en un mercado tranquilo, el VIX se suele mover entre 12 y 14 puntos, ¿ok? Que normalmente significa que el mercado está tranquilo. Por encima de 20 puntos se habla de zona de pánico, ¿ok? Si vemos el cierre del VIX al día de hoy, está en 20 puntos. En el peor momento de la pandemia, llegamos a casi 36 puntos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Es que el mercado está muy nervioso. Los inversionistas tienen miedo, están saliendo de ciertas posiciones, vemos caídas importantes. Es más, por ejemplo, en el caso de Google, la acción cae porque en su segmento de cloud no lograron llegar a la meta. Ojo, eso no quiere decir que a Google le esté yendo mal. Le fue bien, generó utilidades, pero no llegó a lo esperado. Solamente en ese sector, porque Google no tiene un solo negocio. Y por eso se cayó 9% la acción de Google. Hemos visto acciones que se han caído 10, 15, 20% en un día y es producto del nerviosismo del mercado. Ojo, así como cae, así también se puede recuperar. Entonces tampoco hay que entrar en pánico y recordar siempre que cuando los mercados caen, siempre se generan oportunidades de entrada, porque los precios obviamente bajan. Entonces eso hay que tenerlo claro. Ahora, si vemos un poco lo que ha pasado en el periodo agosto-octubre, acuérdense que el mercado vino subiendo de manera importante hasta julio, pero en agosto, un poco con los anuncios que hizo la Fed, en lo que les estaba contando hace un rato, y bueno, lo que ha venido pasando en septiembre con los datos económicos, en octubre, más o menos continuando en la misma línea, acuérdense que también se presentó la guerra entre Israel y Hamas, que si bien no tiene un impacto directo en mercados, genera nerviosismo y acuérdense que el precio de las acciones se mueve por percepciones también. Entonces, si ven un poco lo que ha pasado hasta el día de hoy, pues vemos una caída importante en estos 3 meses, ¿no? Ahora, pero nunca hay que sacar las cosas de contexto. Si vamos y hacemos la vista un poco más larga, el crecimiento del año de Standard Poor's 500, de hecho, perdón, lo que les mostraba aquí justamente es la cotización de Standard Poor's, eh, igual el índice ha subido 8% en lo que va del año, es decir, hemos pasado de enero a octubre en un crecimiento de 8,26. Sin embargo, del punto más alto que tuvimos en julio, sí pues hay una caída importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va decantando el mercado en los próximos meses. Normalmente, históricamente, entre octubre y enero suele darse un periodo de crecimiento en la bolsa. Bueno, octubre ya no fue muy bien. Vamos a ver cómo pinta noviembre, diciembre y enero. Aparte, bueno, eso es en acciones. En bonos la cosa no es mejor. De hecho, estamos en un periodo bastante raro. No es normal que bonos y acciones caigan al mismo momento, al mismo tiempo. De hecho, eso ha pasado pocas veces en la historia de la bolsa. Pasó 4 veces realmente. Pasó primero en la década del 30, cuando Inglaterra abandona el patrón oro. En la década del 40, cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. En el 60, cuando hubo una crisis de estanflación, un estancamiento de la economía con una inflación muy alta, y sucedió en el 2022 y bueno, se ha extendido hacia el 2023. Entonces, hoy día estamos viendo que tanto acciones como bonos están cayendo a la vez. Entonces, ya cuando les hablaba del portafolio 60-40, ya se pueden dar cuenta cuál es el problema con ese portafolio en este momento. Entonces, la caída del precio de los bonos se ha intensificado. Y eso, acuérdense que el precio del bono y el rendimiento del bono tienen una correlación inversa. Entonces, cuando el precio cae, el rendimiento se dispara. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos que el bono del Tesoro a 10 años está en un rendimiento cercano al 5%. Entonces, es súper alto. Acuérdense que los bonos del Tesoro no rendían más allá del 1% antes de la pandemia. Entonces, está muy fuerte. Y si ven el siguiente dato, desde el punto más alto que tuvieron los bonos, el precio de un bono que fue en la pandemia, acuérdense que durante la pandemia los bancos centrales comenzaron a comprar bonos del tesoro para estimular la economía, eh, y por lo tanto ante tal demanda los precios se dispararon, por lo tanto los bonos no pagaban nada
Desde ese punto más alto, el bono del Tesoro a 10 años ha caído casi un 46%. El precio de ese bono ha caído casi un 46%. Con lo cual ya se pueden imaginar un poco la valorización de esos portafolios basados en bonos del Tesoro. Entonces, ha habido un impacto muy fuerte ahí. ¿Por qué están cayendo el precio de los bonos? Por varias razones. Primero, porque la tasa está muy alta. ¿Ok? La tasa de referencia está subiendo y eso afecta el precio. Y por otro lado, si los bancos centrales antes compraban bonos, ahora el Banco Central lo que está haciendo es vender su stock de bonos. Entonces hay una venta masiva de bonos que también obviamente castiga el precio. Entonces esto está afectando considerablemente el mercado. Ok, esto es lo que va a dar pie a lo que vamos a conversar en unos minutos con Nicolás y es bien importante entenderlo. Esto del portafolio 60-40 es el portafolio clásico de acciones, ¿ok? Es el portafolio clásico de un inversionista y esto funcionó muy bien en los 80s, en los 90s, incluso antes. De hecho, así se armaba un portafolio diversificado. Si tú hablas con una persona en Estados Unidos común y corriente que tiene su portafolio de inversiones, normalmente se armaba así, 60-40, este es portafolio de manual. Lo que ha venido pasando es que en los últimos años el comportamiento de las acciones y los bonos comenzaron a correlacionarse. Y lo que uno busca cuando uno crea un portafolio es descorrelacionar riesgo. ¿Por qué se armaba 60-40? Porque 60% eran acciones, 40 eran bonos y se comportaban al revés. Es decir, tenían un comportamiento inverso. Entonces, si las acciones subían, los bonos bajaban, si los bonos subían, las acciones bajaban y de esa manera, pues tenías más o menos el portafolio equilibrado. Como está pasando en el 2022 y 2023, ya no está pasando eso. Entonces el grado de correlación ha aumentado y por lo tanto es necesario comenzar a mirar otras clases de activos para integrarlos al portafolio y descorrelacionar mejor el riesgo para reducir el riesgo por diversificación. Entonces, este es un dato de Price, lo saqué el día de hoy, de hecho estuve en una reunión con varios fund managers y justo alguien lo presentó. Y dice esto, ¿no? Según Price, las clases de activos alternativos, y ahí estamos hablando de activos reales, por ejemplo, real estate, capital privado, deuda privada y otros, van a aumentar al más del doble para el 2025, lo cual significa que dentro de todos los activos, del total de activos gestionados en el mundo, ya estamos hablando que los alternativos van a representar un 15%, que no es para nada despreciable, y es porque cada vez más en los portafolios grandes comienzan a integrarse activos alternativos para poder tener una mejor gestión de portafolio. Entonces, ese es un punto no menor y es clave tenerlo en cuenta porque en el momento que vamos construyendo portafolios, siempre hay que tener en cuenta que es importante insertar esta clase de activos para poder descorrelacionar riesgo. Esto no quiere decir que no hay que invertir en acciones ni invertir en bonos, para nada, pero el portafolio debe tener una estructura un poco más compleja para poder tener un mejor manejo de riesgo. Acuérdense siempre que el riesgo de mercado no se puede evitar, ¿ok? O sea, uno puede mitigar, uno puede tratar de hacer las cosas bien, mirar tendencias, hacer análisis fundamental, hacer análisis técnico, el que quieran, pero predecir el mercado es muy difícil y las cosas suceden. Entonces, la única manera de realmente proteger el portafolio es justamente, y esto suena bien básico, pero es no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, si hay una correcta diversificación, sí, algo puede salir mal y sí, se puede perder capital, pero si está bien diversificado, ese capital que se pueda perder no va a afectar de manera importante a todo el patrimonio y es posible que la rentabilidad generada por el resto del portafolio pueda incluso compensar esa pérdida. Entonces, por ahí va un poco la descorrelación. Mejorar la diversificación para aumentar la descorrelación de riesgo. Entonces, solamente para tenerlo claro, la descorrelación en un portafolio significa que los riesgos de todos los activos que tienes en el portafolio son distintos. No sé, tengo acciones, tengo bonos, tengo real estate. Entonces, las acciones se pueden poner de cabeza, pero real estate no se afecta por el mismo riesgo, ¿ok? De esa manera, si vamos incorporando activos que tengan riesgos distintos, vamos a tener una mejor diversificación en nuestro portafolio, ¿ok? Entonces, ahora sí,
me callo yo un poco, vamos a dejar hablar a nuestro invitado, que es Nicolás, como les decía, y déjenme presentarlo formalmente. Nicolás es Chief Development Officer de Winterleaf Investments, un fondo de inversión americano especializado en el sector de justamente life settlements. Entonces, vamos a conversar primero. Nicolás, gracias por estar acá, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Sé que andas con una agenda bastante apretada, pero te agradezco que puedas darte unos minutos para poder conversar bueno, con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Max, a todo el equipo de Gold Capital por la invitación. Siempre contento, animado de participar con ustedes y siempre aportar un granito de arena a esta excelente labor que están tomando en la parte financiera. Gracias, gracias, Nico. A ver, comencemos. Vamos, estamos hablando de mercado de valores, qué sé yo. Comencemos por ahí. Hablando de mercados, ¿qué opinas un poco de lo que está pasando actualmente en el mercado financiero a partir de, bueno, las medidas de los bancos centrales, el tema de las guerras? O sea, ¿cuál es tu visión actual del mercado de valores o el mercado financiero en general? Claro, yo creo que tú haces un muy buen resumen y creo que lo que mencionabas tiene que ver con la palabra clave para mí en este momento sería, o la frase clave sería fuera de lo normal. Creo que todos los libros de los que hemos estado en algún momento en alguna clase de finanzas primípara, siempre mencionaba algunos estándares de cómo se movía y se comportaba la economía y los mercados financieros, pero en los últimos años todo se ha ido a la borda. Como mencionaba, siempre cuando uno veía que las tasas de interés subían, las acciones bajaban, y estamos viendo que están casi que imitándose el uno al otro. Cuando suben las tasas, están subiendo las acciones, y cuando vienen bajando también los precios, los bonos vienen bajando también las tasas de las acciones. Y todas las situaciones que están sucediendo a nivel de inflación que se vinieron generando, obviamente, con las políticas que se dieron al momento de la pandemia para tratar los gobiernos y los bancos centrales de darle soporte económico a las empresas, a los ciudadanos, ha hecho que estemos viviendo un mercado inflacionario alto, lo cual obviamente ha forzado a que los bancos centrales empiecen a subir las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, que es el objetivo principal, que por lo menos la Fed y muchos bancos centrales es el objetivo principal que tienen en sus países. Y cuando obviamente hay esa restricción de la oferta monetaria al subir las tasas de intereses, hacen que en teoría las economías deberían empezar a volverse más lentas, tener menor crecimiento. Y hay segmentos donde hemos visto que ya esto está empezando a tener efectos en varias partes a nivel global. Por ejemplo, si vemos Estados Unidos, no sé si estaba viendo esta mañana un artículo donde se me escapa la palabra ahorita en español, pero como las personas que están quedando mal con los préstamos de automóviles ahorita Ujú. mismo, está en el pico más alto de los últimos 30 años. Desde 1994 no estamos en un nivel donde tantas personas estuvieran quedando mal en los pagos de sus vehículos. ¿Por qué? Obviamente, al subir las tasas de interés, hacen que los costos mensuales que ellos tienen para mantener el vehículo han venido aumentando de manera significativa. Hay otros segmentos que también hemos visto que en varias partes a nivel global ha venido teniendo ese impacto por las altas tasas de intereses, como han sido el mercado inmobiliario. Por ejemplo, en Mm. varias partes hemos visto cómo se ha venido golpeando. Por ejemplo, ya los últimos, en el último mes bajó casi un 4% el nivel de ventas de las casas en Estados Unidos. Y haciendo obviamente que el mercado inmobiliario venga teniendo cierto nivel de enfriamiento, porque estaba muy caliente, estaba muy alta la oferta, perdón, la demanda, estaba baja la oferta de propiedades inmobiliarias, y eso había hecho obviamente que estuvieran los precios extremadamente altos. Por ejemplo, hace 2 años, cuando las tasas de intereses mencionaba Max, de una hipoteca en Estados Unidos estaban en el 2.1, 2.2%, por una casa de $500,000 estaban pagando una hipoteca mensual de más o menos 2.700, $2.800 a 30 años. Hoy la misma casa de $500,000 con unas tasas de intereses que están llegando al 8%, ya no cuesta 2.800, sino que cuesta 4.400, $4.500. Y muchas personas estaban comprando las casas con unas tasas variables. Las ajustables.
Exactamente. Entonces, ahora están teniendo que sacar casi un 50, pues, un 50-60% más de su bolsillo para poder costearse esos costos, para poder costear la hipoteca de la casa. Entonces, obviamente, estas medidas, todo se está llegando a hacer por lo que trataba de decir la Fed y Powell en algún momento, de que querían tener un aterrizaje suave, tratar de bajar la economía Mm, sin que fuera un golpe fuerte, sin tener un impacto fuerte a la economía en general, pero tratar de controlar esa inflación. Yo creo que ese punto cada vez lo estamos viendo más complicado de que se pueda lograr lograr. ese objetivo de tener ese aterrizaje controlado, ese aterrizaje suave. Y obviamente los demás temas geopolíticos hacen que no se hace más fácil la guerra con Rusia, con Ucrania, la guerra reciente, como mencionabas, de Israel con Hamas. Estamos viendo también el control que tienen los miembros de la OPEC en el costo del petróleo, por ejemplo. Ya Estados Unidos, las reservas que venía utilizando para poder controlar el precio ya están llegando a un límite muy bajo que puede que no pueda, ya no van a poder seguir tratar de mantener esos precios bajos. Es decir, hay muchos componentes que por lo menos a mí de manera personal no me dejan de ser, no me ponen a ser el más optimista, por así decirlo, en lo que va a pasar en los próximos 12-18 meses. Como mencionabas, es un momento de oportunidad, simplemente que hay que tener un poco de cuidado como uno, precisamente Mm. lo que mencionabas, diversifica su portafolio, tiene diferentes riesgos para ver qué decisiones tomar a futuro para tratar de estar lo mejor preparado en esa situación. Creo que de pronto poco más de lo que es querido esperado. No, correcto, correcto. Y, ok, entonces, sí, bueno, la situación es compleja y probablemente los indicadores de mercado no se están comportando como se solían comportar. De hecho, hay teorías de que todavía no se han descontado una serie de riesgos o que el mercado todavía no los está viendo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos entrando un poco al tema del día de hoy. A ver, comencemos con algo que creo que es clave para darle un poco de sentido a la reunión del día de hoy. Hablemos de life settlements. ¿Qué cosa es un life settlement y cómo funciona? Comencemos por lo más básico. Mire, hagamos algo. Antes de entrar a comentarte, yo quiero comentar algo para complementar un poco lo que venías conversando. ¿Estás viendo mi pantalla ahí? Todavía no. Ok, regálame un segundo y voy a mover entonces esto de acá. Ahora sí. Ujú. Yo creo que comentás muy bien cómo venía siendo un portafolio de inversión de las personas. El portafolio de inversión de las personas, como mencionabas, siempre se ha tratado de hacer, como lo ponías ahí, un 60-40, donde estaba un 60%, dependiendo si era un inversionista agresivo o conservador, se variaba la cantidad de entre acciones y bonos. Y eso por mucho tiempo fue como la mayoría de las personas y los asesores financieros diversificaban la inversión y el portafolio de inversión, es decir, de los activos que tuvieran los inversionistas a los cuales ellos estaban obviamente asesorando. Pero cada vez que ha venido evolucionando y han venido viendo nuevos tipos de inversiones, como mencionaba, y el título me parecía espectacular de la conferencia de inversiones alternativas y qué ofrecen dentro de un portafolio de inversión. Hemos visto que este portafolio 60-40 ha venido evolucionando, donde han entrado otros tipos de activos dentro de ese portafolio. Entonces ya no vemos solamente dos tipos de activos, sino que vemos varios. Seguimos viendo los bonos, seguimos viendo las acciones, seguimos ahora viendo muchos grupos que tienen commodities o productos básicos, para decirlo de otra manera, como el oro, el petróleo, ese tipo de activos. El segmento inmobiliario también viene cada vez participando más dentro del portafolio y hay algunas personas, obviamente, que los que son un poquito más sabios o más activos en el punto de inversión, por ejemplo, como el tema de las criptomonedas, también es Ujú. otro tipo de producto que las personas vienen teniendo dentro de su portafolio. Y creo que mencionabas muy bien, Max, cuando decías que el objetivo del portafolio de este tipo, de este segmento de inversión diversificado es tener diferentes riesgos en cada uno de estos activos que se tienen para que cuando unos estén ganando, obviamente los otros están sufriendo, pero se compense esa subida de un lado con la bajada del otro.
Sin embargo, cuando vemos uno a uno este tipo de inversiones, vemos que todos tienen algún tipo de correlación en algún momento del mercado. Hoy estamos viendo cómo bonos y acciones vienen bajando al mismo tiempo. Es decir, ese segmento de diversificación se ha venido rompiendo o esa relación inversa se ha venido rompiendo entre ambos. Vemos las criptos, pues, qué decir desde el punto de vista de volatilidad, cómo funcionan, cómo se vienen comportando. Hace una semana estamos viendo Bitcoin en 28.000, 27.000, hoy está en 34.000, 35.000. Si se aprueba el ETF de BlackRock de Spot Bitcoin, seguramente vaya por encima de 50. Si, no, si se niega, seguramente vuelve y baja a los 25. Hay muchas noticias que hace que sea muy volátil el precio de las Ujú. criptos. Ya conversamos y dábamos ejemplo un poco de cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Y si bien los commodities vienen manteniendo, si vienen teniendo un desarrollo diferente, hace que de cualquier momento se vean nuevamente que se vean afectados igual que los demás. Es decir, al final de cuentas, tener esta diversificación de portafolio hace que uno esté mejor preparado para los momentos difíciles, pero al final de cuentas todo tiene algo de correlación y todo está atado a puntos geopolíticos, a las tasas de interés, al mercado de accionario, la economía, distintos segmentos. Pero incluso si vamos más allá, yo creo que todos hemos visto, y lo mostraba muy bien ahorita Max, cómo funciona la, la evolución de la bolsa. Y vemos que la bolsa tiene diferentes comportamientos y dependiendo dónde entremos y dónde salgamos, cada quien tiene diferente, duerme o no duerme la noche. El que entró aquí y ve que ahora está acá, se siente feliz y puede salir, está tranquilo. Pero el que entró en este punto y ahora está cada 4 minutos entrando a ver cómo se mueven las acciones, no está durmiendo bien de noche porque su portafolio se le devaluó, no está teniendo tranquilidad porque esa volatilidad diaria, sea de acciones, sea de bolsa, sea perdón, de bonos, sea de commodities, hace que la persona no tenga tranquilidad, no tenga paz mental. Y esto cada vez lo vemos de manera frecuente. Ahorita tú mostrabas un ejemplo y me parece clave de cómo está la bolsa en este momento. Y vemos que la bolsa, lo que le llaman los analistas financieros de trading, está teniendo un double down. Bajó, estaba en el punto alto, bajó, se recuperó un poco, otra vez volvió a bajar, volvió a subir y ya cada vez que haya ese tipo de double down, se espera que la siguiente caída sea más fuerte. Entonces, por eso ahorita mencionaba un poco el tema de que no soy muy optimista de cómo va a pasar en los próximos 12, 18 meses. Y esto hace, como mencionabas un segundo, que las personas no tengan paz mental o tranquilidad en sus inversiones tradicionales. Entonces, aquí siempre voy a preguntar, ¿cómo no quisieran las personas tener un tipo de producto que no fuera susceptible o sensible a este tipo de situaciones que pueden suceder, que no se vea afectado por eventos geopolíticos, que no se vea afectado por eventos económicos, financieros, sociales, políticos? ¿Cómo está ahorita Latinoamérica o Suramérica? Sí, obviamente también, principalmente desde el punto de vista político, con mucha incertidumbre. Estamos con las elecciones políticas que, bueno, hubo elecciones en Argentina, hace 2 semanas hubo elecciones en Perú, este domingo hay elecciones regionales en Colombia y cada vez que hay elecciones hay muchísima incertidumbre de lo que pueda pasar desde el punto de vista financiero y económico. Entonces, ¿qué tal si hay un producto que sea prácticamente inmune a todo ese tipo de situaciones, que sea algo que le dé paz mental a las personas? Eso es lo principal, que tenga paz mental, que cada vez que se vaya a la cama, no vaya la persona yéndose a la cama pensando en que qué pasará con mi portafolio, cómo amaneceré mañana, amaneceré peor, amaneceré mejor. Ese tipo de producto dentro del portafolio de inversión de la persona es lo que debería cada portafolio tratar de tener, que es algo completamente o casi que completamente descorrelacionado, es la palabra técnica, pero que no se ve afectado con los demás puntos de la economía y es lo que nosotros hablamos como life settlements y era lo que estabas preguntando en Ujú. este. Y entonces, ¿qué es un live settlement? Voy a dejar por acá, regálame un segundo de compartir esto por aquí, para ahora compartir esta otra.
en esta otra pantalla. Entonces, ¿qué son los life settlements y qué es lo que hacemos nosotros? Ahorita les comento un poco, seguramente va a ser una de las preguntas, la compañía, quiénes somos Winterleaf, ahorita les comento un poco de lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo, pero lo que es life settlements en sí y lo que nosotros trabajamos como compañía. Life settlement, para ponerlo de lo más simple posible, es un contrato de un seguro de vida. Es decir, una persona que tiene 10, 20, 30 años de estar pagando su seguro de vida, ve que cuando empezó a los 35, 40 años a pagarlo, estaba en un costo razonable para él mantenerlo, ese costo mensual o anual de las primas. Pero ahora que esa persona ya tiene 70, 75, 80 años, ese costo se ha aumentado de manera exagerada. Les doy un ejemplo. Una persona que saca una póliza de seguro de vida a los 35, 40 años en Estados Unidos con una cobertura de más o menos $1 millón, en los 35 años y por los primeros 25 años va a pagar más o menos 1,000, $1,500 anuales. Es decir, menos de $150 al mes va a estar pagando esa persona por esa póliza. Sin embargo, cuando esa persona llega a los 65 años, el valor de esa póliza va a empezar a crecer de manera acelerada, a tal punto que cuando llega más o menos a los 73, 75 años, esa misma póliza que antes le costaba $1,500 anuales, hoy le está costando cerca de 17,000, $18,000 anuales, lo cual hace que sea un valor muy alto para la persona de poder seguir manteniendo esa póliza. ¿Qué pasa? Pues que la persona, la gran mayoría de las veces, deja de hacer el pago de la prima y pierde la póliza. El mercado de seguros de vida en Estados Unidos es el mercado financiero más grande que hay en el país. Es más grande que la bolsa de Nueva York completa, mueve trillones de dólares todos los años, porque en Estados Unidos el mercado de seguros de vida es extremadamente grande. Cerca del 66% de los americanos en algún momento de su vida tienen Tiene un seguro. seguro Ujú. de vida. Y con este tipo de diseño que las compañías aseguradoras tienen total libertad de cómo lo diseñan, el 88% de los seguros de vida nunca se pagan. Ese es el mercado más grande que tienen las compañías aseguradoras, que están sacando seguros de vida, como les mencionaba, y lo diseñan en un punto donde cada vez que está más cerca el momento de fallecimiento de la persona, es más costoso mantenerlo y hace que el 88% de las veces nunca tengan que pagar absolutamente nada. Pues, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros como compañía, como grupo, le decimos a las personas, mire, señor, usted que tiene ya 30 años pagando esta póliza y ya no la puede seguir pagando, yo le hago una oferta hoy a usted por su póliza, esa póliza que el momento donde usted fallezca, el beneficiario va a recibir $1 millón. Yo hoy le voy a hacer un pago en efectivo, dependiendo de varias variables que ahora voy a comentar un poco, puede ser 500,000, 600,000, $700,000 que va a recibir esa persona hoy, y esa persona me va a hacer la transferencia de la propiedad de su seguro de vida. En ese momento nosotros como Winterleaf y el ITP que tenemos, que ahora muestra un poco la estructura, nos convertimos en los nuevos dueños y beneficiarios de esa póliza. A partir de ese momento, nosotros nos encargamos de hacer los pagos de las primas a la compañía aseguradora, y al momento que la persona, el dueño original, fallece, nosotros tenemos prácticamente garantizado que vamos a recibir $1 millón. Es decir, es una inversión donde yo sé cuánto estoy pagando hoy y sé cuánto voy a recibir en un futuro. Y eso, por eso mencionaba que es algo que me da muchísima tranquilidad y paz mental, porque ya yo tengo predeterminado cuánto voy a recibir en un futuro. No estoy expuesto a la volatilidad, no estoy expuesto a situaciones de mercado, no estoy expuesto a situaciones políticas, económicas, porque yo estoy comprando un activo donde yo tengo nuevamente prácticamente garantizado lo que voy a recibir en futuro. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo funciona la industria? ¿Cómo es la legislación? ¿Cómo es ¿Cómo es la la regulación? regulación del Correcto. mercado?
Esta industria tiene su base fundamental en el año de 1911 con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que determinó que las pólizas de seguro de vida son propiedad privada. Es decir, la persona puede hacer con su póliza lo que la persona quiera. La puede regalar, la puede poner como garantía, la puede vender, que es el caso en el cual nosotros nos encontramos, y que además de eso, estamos viendo que las personas en Estados Unidos no tienen restricción de los beneficiarios que pueden nombrar en su póliza, porque fuera de Estados Unidos las Ujú. compañías utilizan lo que se llama el interés asegurable. Correcto. Le restringen a las personas quién puede ser el beneficiario. Es decir, solo puede ser una persona que tenga un interés real o seguro sobre la vida de esa persona para evitar que vaya a hacer cualquier locura, por así decirlo, contra el asegurado. En Ujú. Estados Unidos eso no existe. En Estados Unidos yo con mi póliza de seguro de vida puedo poner a mi esposa, puedo poner a mi hijo, puedo poner a mis padres, como es lo normal, pero también puedo poner a la profesora que me enseñó a leer y escribir cuando yo tenía 5 años, o puedo poner a mi perro como beneficiario de mi póliza de seguro de vida. Entonces, en Estados Unidos, las barreras que hacen que en otros países no sea viable hacer life settlements no existen basado en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de 100 años. Y que Ujú. obviamente ha venido evolucionando ese marco regulatorio que en los 80s y 90s se volvió más grande a raíz de los buy articles. Buy articles, a diferencia de life settlements, son pólizas de seguro de vida que se compran a personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal y que en los 80, 90 se hacía comprándole las pólizas a personas que se contagiaban de SIDA, que sabían el que se contagiaba de SIDA en ese momento no había un tratamiento médico, esa persona prácticamente tenía 3, 4 años de vida antes de fallecer. Y los que tenían un seguro de vida lo empezaron a vender para mantener su nivel de vida, para costearse cualquier tipo de tratamiento que pudiera haber en esos momentos. Sin embargo, a inicios de los 2000 hubo una evolución de esa industria, donde ya no estábamos invirtiendo personas que tuvieran algún tipo de enfermedad terminal, sino que estamos comprando las pólizas de seguro de vida a personas que están en la tercera edad. Como él mencionaba, Ujú. personas que tienen 70, 75, 80 años y que están viendo, que si vemos acá, es una inversión socialmente responsable porque en Estados Unidos las personas discapacitadas y las personas de la tercera edad son las más vulnerables, son las que más se le violan sus derechos y de las que más se aprovechan en Estados Unidos. Nosotros estamos combatiendo ese diseño de las pólizas de seguro de vida que han diseñado las compañías aseguradoras para convertir lo que es un beneficio de fallecimiento en un beneficio en vida de la persona, donde esa persona va a recibir un valor en efectivo bastante atractivo para poder costearse sus gastos médicos, para poder seguir a vivir una vivienda de retiro, para poder disfrutar y pasear. Nosotros tenemos hace como 2 meses un señor que le compramos una póliza AIG, donde le dimos casi $300,000, una póliza de $500,000, y a las 3 semanas nos mandó fotos de él con los nietos en un crucero de paseo, disfrutando de sus últimos años de vida. Entonces, este tipo de transacción busca precisamente beneficiar a ese señor de la tercera edad, que más de 1 millón de personas de la tercera edad pierden sus pólizas de vida todos los años. Es un número bastante alto, Ujú. un valor mayor de 100 billones de dólares anualmente que las compañías aseguradoras están ahorrando precisamente porque el señor no puede seguir pagando porque ahorita que tiene 70, 75 años, como mencionábamos, es extremadamente difícil para él mantener esa póliza de seguro de vida. Y es ahí, como le mencionaba, donde nosotros venimos a comprar esas pólizas. De ¿Qué, acuerdo. qué hace que sea tan estable y tan seguro la inversión? Que nosotros solamente compramos pólizas de compañías que tienen algún tipo de calificación A. ¿Y eso por Ujú. qué es crucial? Porque estas compañías, desde que empezó a existir el mercado de seguro de vida, que tienen esta calificación, nunca han dejado de pagar una sola póliza de seguro de vida, el beneficio de fallecimiento de una sola póliza de beneficio de vida.
Es decir, estas compañías han pasado por guerras mundiales, estas compañías han pasado por pandemias, por guerras frías, por innumerables crisis económicas y siempre han pagado sus beneficios de fallecimiento. Aparte, el nivel de regulación del mercado asegurador americano es bien alto. Totalmente. El Departamento de Seguro, tanto a nivel federal como estatal, les pone condiciones muy altas a estas compañías para poder ofrecer sus productos y mantener sus licencias. Por ejemplo, el dinero de las pólizas de seguro de vida debe estar en una cuenta independiente, segregada, garantizando que si, por decir algo, hoy se le mueren todos sus clientes, tienen cómo pagar el beneficio de fallecimiento de todos Provisión. sus clientes. Y es una cuenta completamente segregada de las demás cuentas operativas de inversión y operaciones que tenga la compañía aseguradora. Entonces, eso hace que esta inversión en comprar las pólizas de seguro de vida sea tan estable y tan segura para los inversionistas, porque ellos saben que tienen prácticamente garantizado que ese beneficio de fallecimiento lo van a recibir en un futuro. Ok. Obviamente, ¿sí vas a preguntar algo, Max? Sí, sí, te iba a preguntar, pero justamente estaba mirando un poco el tema de riesgos. Y claro, un riesgo de la operación tendría que ver con el no pago, digamos, de la compañía de seguros. Y claro, obviamente si hay un tema de regulación, realmente una compañía en Estados Unidos de esta categoría solamente no pagaría la póliza si es que la póliza no está vigente porque el tipo la ha dejado de pagar, que Exactamente. obviamente de acuerdo a la norma obviamente no corresponde. Pero ¿qué otros riesgos podrían estar involucrados en esta operación? Claro, en verdad el único riesgo o la única variable que tenemos en la inversión tiene que ver con la longevidad de las personas. Ok. Obviamente, yo no soy Dios, nadie es Dios para decir el señor Pedro Pérez va a fallecer el día 5 de junio del 2029, pero yo lo que sí puedo hacer y lo que nosotros hacemos es que contratamos unas compañías independientes para que nos hagan un cálculo de expectativa de vida. ¿Qué nos hacen el cálculo de expectativa de vida? Ellos toman los récords médicos de la persona por los últimos 3, 5, 7 años y nos dan una curva de mortalidad. Este es un ejemplo de la póliza que les mencionaba ahorita del señor de New Jersey. Cambiamos el nombre por tema de confidencialidad, Ujú. pero el señor vive en New Jersey, tiene 70 años y tiene todas estas condiciones médicas. Tiene hipertensión, tiene cirrosis hepática, tiene falla hepática, tiene falla renal, tiene anemia, tiene enfermedad de tiroides. Además de eso, la persona se toma todos estos medicamentos de manera diaria, tiene este historial quirúrgico. Acá si hay médicos, seguramente están viendo la situación médica de la persona, cómo está. Además de eso, le hacemos nuevos exámenes de laboratorio, radiológicos, diferentes tipos de estudios, le hacemos un historial social, un historial familiar, y con esos a nosotros el médico nos da a nosotros una conclusión. ¿Qué conclusión nos dio para este señor? Pues que este es el típico americano. Es la persona que durante gran parte de su vida fumó, que durante gran parte de su vida tomó, que durante gran parte de su vida estuvo en sobrepeso, que no se ejercitaba, que tenía un estilo de vida fuerte que hace que ahora que tiene 70, 75 años, esté pagando las consecuencias de ese estilo de vida. Y es por este estilo de vida que el promedio de fallecimiento de los hombres en Estados Unidos es de 74 años. Las mujeres viven 80, 81 años, es el promedio de fallecimiento, pero los hombres duran 74 años en promedio precisamente por este tipo de estilo de vida que han tenido estas Ujú. personas por gran parte de su vida. Es decir, ya esto es algo donde una pastilla, donde un medicamento, un tratamiento nuevo no va a tener mucho efecto en la persona para alargarle su vida, como si es el caso de enfermedades terminales. Por ejemplo, un cáncer pancreático puede salir una pastilla mañana que en vez de la persona durar 2 años, dura 3 o 4 o 5 y hace que sea menos factible poder predeterminar la longevidad de las personas. Pero lo más importante que nos dan esta compañía en este certificado es esta curva de mortalidad. Y en esto Estados Unidos es un país líder a nivel mundial en el En acceso a estadística. información que se hay. ¿Por qué? Ellos toman
datos del propio censo del gobierno americano, no son datos ni nuestros ni de la compañía, donde dicen que 1.000 personas que tuvieron las mismas condiciones que este señor, en el año 1 habían fallecido 72. Para el año 2 habían fallecido 210, para el año 4 habían fallecido 620, me dicen, para el año 8 ya todas habían fallecido. Entonces, yo no puedo decir exactamente cuándo va a fallecer el señor Galo, pero yo sí tengo una certeza, casi que una certeza estadística, de que más de 8 años prácticamente no, lastimosamente, no va a durar el señor Galo. Y con eso nos dan dos expectativas de vida. La media, que son 3,4 años y que es la que muestra la gráfica, el 50% fallece antes de 3,4 y el otro 50% fallece después de 3,4. Y la otra es el 85% de mortalidad, que es 5,3 años. Es decir, el 85% de las personas con estas condiciones médicas fallecen antes de los 5,3 años. Y es esta expectativa de vida la que nosotros tomamos como partida para determinar financieramente la compra de cada una de las pólizas de estos contratos de seguros de vida que nosotros estamos estructurando y que estamos teniendo. Porque ahí lo que tú harías como un life settlement sería, por un lado, ofrecerle una cantidad de dinero por la compra de su póliza, que de hecho es un beneficio que en un seguro de vida nadie ve directamente, porque para cobrar un seguro de vida te tienes que morir, no lo cobras tú, lo cobra tu La familia, tus familia. beneficiarios. Entonces él recibiría esa cantidad y adicionalmente ustedes también pagarían, en este ejemplo, por ejemplo, serían 5 años o 6 años, las primas anuales que correspondan para que la póliza se mantenga vigente, ¿correcto? Exactamente. Entonces, aquí muestro precisamente el ejemplo para eso. Ok. Lo que les mencionaba anteriormente, hay varias variables que nosotros tenemos que controladas, por así decirlo, para determinar cuánto pagaríamos por una póliza. Y ahí este es el punto de partida. Vemos, esto es un ejemplo, una compañía que tiene este tipo de calificación, vemos que el beneficio de fallecimiento de esa póliza hoy, digamos, son $145,000, eso ya está predeterminado, eso no Claro. cambia. Es la cobertura de la póliza. Exactamente. Vemos la expectativa de vida de la persona son 5 años. Como regla, nosotros en el producto financiero que les vamos a comentar ahora en un momento, vemos que cada una de las pólizas debe generar mínimo un 9% de retorno promedio anual. Eso es lo mínimo que nosotros ofrecemos de retorno a los inversionistas. Es decir, 9 por 5, que es el término, es un retorno total de 45% que me debe generar esta póliza. Es decir, como el beneficio de fallecimiento es 145,000, yo máximo puedo invertir en esta póliza $100,000 para que me genere ese 45% de retorno total que con el beneficio, al momento que se recibe el beneficio de fallecimiento. Esos $100,000 se divide en dos partes. Bien mencionadas, Max. Una parte, en este caso pusimos un ejemplo, $14,000, va a los costos de las primas. Nosotros tenemos una guía de que las primas anuales no deberían superar el 2% del beneficio de fallecimiento. En este ejemplo pusimos que eran $2,800, que es un poco menos del 2% del beneficio de fallecimiento, que en 5 años, 2,800 por 5 son $14,000. Ujú. Entonces, yo sé que tengo que pagar $14,000 en 5 años por primas para mantener esta póliza. Correcto. ¿Qué hacemos nosotros a diferencia de los demás grupos que hacen life settlement? De los pocos grupos que hay, actualmente hay dos, uno solo para americanos, otro en Luxemburgo con inversión mínima de $2,500,000, que era lo que veníamos haciendo nosotros como compañía antes también, y que ahora diseñamos un producto menor. Pues lo que nosotros hacemos es que no vamos pagando mes a mes o año a año las primas, sino que al momento de comprar la póliza, le prepagamos los 5 años o los 6 o los 7 o los 3, dependiendo cuál sea la expectativa de vida. En este ejemplo son 5 años de expectativa de vida, pues prepagamos los 5 años a la compañía aseguradora. ¿Por qué Ujú. lo hacemos? Porque eso a nosotros nos genera dos beneficios. El beneficio número uno es que los costos futuros de la póliza de las primas de la póliza van a ser menores.
Es decir, yo el próximo año no tendría que pagar 2.800, sino que por dar un ejemplo, pagaría 2.200, después 2.400, después 2.900 o 2.800 y así iría subiendo. Pero como yo lo prepagué, ya estoy cubierto por los primeros 5 años mínimo. Y el segundo beneficio que esto me genera es que ese dinero extra que yo pagué me va a generar intereses compuestos libres de impuesto en Estados Unidos, que va a hacer que cuando yo combino esos dos beneficios, si bien yo prepagué por 5 años, que es el caso del señor que le estaba comentando, yo en verdad estoy cubierto por 6 años de primas. Es decir, si la persona dura un año más de la expectativa de vida, yo no tengo que volver a sacar un solo centavo de mi bolsillo porque ya lo tengo también prepagado por haber Sí. hecho este tipo de estrategia. Hay veces que me protege expectativa de vida más 2 años y hay póliza incluso que me protege expectativa de vida más 3 años por haber hecho este prepago. Es decir, yo estoy cubierto por haber hecho este pago anticipado de las pólizas en el caso de que las personas duren más de lo estimado o de más de la expectativa de vida que se tiene. Y me imagino que ahí tienes tu control de riesgo, porque vas a tener casos en que alguna persona puede exceder, pero también vas a tener casos en algunas personas que van a tener, digamos, Siempre van a vivir menos del de la periodo que has expectativa de vida. pagado. Por lo tanto, digamos, me imagino que partiendo de esa estadística que están utilizando, el modelo calza, ¿no? Totalmente. Incluso el motivo por lo cual ningún otro grupo utiliza esta estrategia es porque, digamos, si esta persona fallece en el año 2, Claro, has estos pagado por 3 años que anticipado. ellos pagaron por anticipado no los recuperan. La Claro, compañía aseguradora se queda con ese capital y ellos prefieren apostarle a que la persona va a fallecer antes de la expectativa de vida, porque estadísticamente hablando, el 85% de las personas a las cuales nosotros le compramos las pólizas de vida fallecen antes fallecen de la antes de lo expectativa. estimado, Claro. estadísticamente hablando. Si uno tiene una póliza, ya uno no puede utilizar esa estadística porque esa puede ser justo la persona que le duró más de lo que Ujú. espera. Pero cuando se tiene un portafolio diversificado de pólizas, la estadística se va a cumplir donde el 85% van a fallecer antes de la expectativa de vida. Pero también el 15% van a durar más de la expectativa de vida. Y es por eso que nosotros hacemos esta estrategia, para protegernos o tener una estrategia que nos proteja de esas 15% de las personas que van a durar más de la expectativa de vida. Ujú. Hacer dentro de una inversión segura, estable y conservadora, hacerlo aún mucho más conservador y mucho más previsible desde ese Claro. punto de vista. Claro, es tu Que si estrategia la de mitigación persona, de riesgo. exactamente, que si la persona fallece en el año 2, pues el 45% de retorno que yo esperaba hacer en 5 años lo conseguí en 2. Es decir, en vez de ser 9% anual, fue 27,5, perdón, 22,5% anual. Correcto. Y entonces, para mí fue muchísimo mejor de lo que estaba esperando de todas maneras. Y el otro componente de la inversión, de los $100,000 y a $14,000 fueron para primas, va para todos los costos de adquisición que se tienen. Aquí se incluye, obviamente, la mayor parte de esos $86,000 de este ejemplo van para la persona que está vendiendo la póliza, pero aquí también se incluye el costo del certificado de expectativa de vida, se incluyen los costos de transacción, porque al igual que cuando uno compra una casa, que tiene que ir a un notario a hacer la escritura, eso tiene un Ujú. costo, hacer este tipo de transacción también tiene un costo, también está los costos de la ganancia de las compañías, todos los demás, todos los costos asociados con la compra de la póliza están incluidos en estos $86,000. Es decir, que la persona que invierte $100,000 está invirtiendo $100,000 en un producto ya libre de cualquier tipo de costo y va a recibir en un futuro garantizado prácticamente $145,000 porque esto lo paga directamente la compañía aseguradora. Ya una vez que se le compra al asegurado, no tiene nada que ver con lo que estuviera, con lo que haya sucedido a la persona. Incluso nosotros ponemos a que esa persona nos firme todo tipo de documentos renunciando a eso. Incluso ponemos a que todos los que en algún momento fueron beneficiarios de la póliza también firmen un documento diciendo que ellos renuncian al beneficio de fallecimiento y que nosotros somos los únicos que vamos a estar recibiendo ese beneficio.
Y bueno, aparte todo el tema legal en Estados Unidos está bien, bastante bien estructurado, ¿no? Totalmente, claro. Ya hablábamos un poco y conversamos un poco de lo que es la diversificación, de cómo esto calza perfectamente en ese beneficio, en ese portafolio diversificado de inversiones, Y claro, ahí no hay correlación de nada, ¿no? con absolutamente nada. La única correlación que se tiene obviamente es con la mortalidad de las personas y pues todavía no hemos conseguido la cura o la pastilla de la vida eterna, Claro. así que a todos en algún momento obviamente nos va a tocar. Yo sé que a nadie le gusta hablar ni pensar en eso. A mí nunca me gusta estar pensando, ¿no? Que cuándo va a ser el día que me toque, me llegue la hora. O sea, como que, pero de todas maneras todos sabemos que en algún momento nos va a llegar. Ahora, Entonces, yo te digo, perdóname, justo te iba a preguntar por esto. O sea, ustedes han armado, ok, o sea, ese es el negocio de Life Settlement de Winterleaf. Y, ok, hemos exacto, entendido un poco de dónde viene el negocio, cómo funciona, el rendimiento que se genera y obviamente los riesgos asociados. Ahora, este producto, porque obviamente ustedes han desarrollado un producto financiero que le permite a personas o inversionistas a participar de este negocio. ¿Correcto? exacto, Entonces, cuéntanos un poquito de eso, cómo funciona, qué condiciones tiene, cómo es que se claro. maneja, qué puede obtener un inversionista a partir de esto. Aquí doy un paso atrás, les comento un poco de Winterleaf como compañía. Winterleaf como compañía es una empresa que tiene más de 20 años en la industria de life settlements. En la Ujú, compañía hemos venido y hemos suscrito más de 5 billones de dólares en contratos de seguros de vida desde que inició la compañía y nos hemos convertido en expertos y en pioneros en muchísimos tipos de desarrollo, estrategias, regulaciones, negociaciones, plataformas para hacer este tipo de industria. ujú, Siempre hemos trabajado con grupos institucionales. La inversión mínima que recibíamos era de 2,5 millones de dólares, donde la persona compraba de manera directa la póliza. Entonces, esa persona o family office o grupo institucional que lo quisiera comprar, lo que hacía era que nos decía, mira, me gusta el producto, veo que además, ahora voy a mostrar, tiene un buen retorno en comparación con el riesgo. Esa tasa riesgo-retorno que uno siempre mide, entre más riesgo, mayor retorno, entre menos riesgo, menor retorno. Este es un producto con un riesgo significativamente más bajo que otro tipo de inversiones alternativas y que sigue manteniendo un retorno competitivo con inversiones de mayor riesgo. Entonces, eso hace que estos grupos institucionales siempre quisieran tener algo de diversificación y participación en la industria. Y nos decía, mira, queremos comprar pólizas de seguro de vida y lo que nosotros hacíamos era buscarle las pólizas de seguro de vida y ellos se quedaban como dueños de las pólizas directamente de ese seguro. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñamos un producto financiero regulado, estructurado, independiente, donde las personas van a poder empezar a invertir desde $10,000 en este producto. ¿Cómo funciona? Es un fideicomiso. Este fideicomiso está registrado y estructurado en Irlanda. Está en Irlanda porque entre Irlanda y Estados Unidos hay un convenio tributario donde las ganancias en life settlements salen 100% libres de impuestos de Estados Unidos. Entonces, la estructura no paga nada de impuestos en Estados Unidos. Y este fideicomiso, este trust en Irlanda, es el dueño y beneficiario de todas las pólizas. Como nuevamente, es una estructura independiente. Las ujú. personas que invierten en nuestro producto financiero lo que hacen es comprar participaciones En de el este fondo. fideicomiso. Es Ujú, decir, hay 99 millones de dólares y hoy llegó un inversionista de $1 millón. Ese inversionista nuevo se convierte en el dueño del 1% del fideicomiso en general. ujú. Y este fideicomiso, el trustee, es Ocorian. Ocorian es un grupo británico, maneja casi 3 trillones de dólares en trust, es un grupo inmenso. Ellos verifican que cada una de las pólizas que vaya a comprar el fideicomiso cumpla con todas las condiciones que están expuestas en el prospecto o en el contrato del fideicomiso. Es Ujú. decir, que la expectativa de vida está entre 3 y 7 años, que genere mínimo el 9% de retorno, que las pólizas todas hayan pasado, por ejemplo, el periodo de incontestabilidad, que el periodo de incontestabilidad es que ya no importa cuál sea el motivo de fallecimiento, puede ser
suicidio, puede ser que la persona se metió al ejército ucraniano a pelear contra Rusia, lo que sea, no importa cuál sea el motivo de fallecimiento, la compañía tiene que pagar el seguro sí o sí, no se puede negar que los costos de las primas no superen el 2% anual como le hemos comentado, es decir, que cumpla con todas las condiciones. Si no cumple con una de las condiciones, Ocorian como trustee no No, firma no la permite la compra de compra. esa póliza. Entonces, no hay ningún tipo de excepción ni ningún tipo de manejo prioritario para alguna persona o para alguna póliza. No existe en el producto porque el fideicomiso no lo permitiría. Ujú, Winterleaf como compañía, técnicamente lo que nosotros hacemos es proveer de pólizas al fideicomiso. Es decir, ujú. el fideicomiso en octubre captó 5 millones de dólares de inversionistas nuevos. Nosotros como Winterleaf le buscamos esas pólizas de 5 con valor de 5 millones de dólares al fideicomiso para que las compre sabiendo ya cuáles son todas las condiciones que debe de cumplir cada una de esas pólizas. Eso es lo que Correcto. nosotros hacemos acá. Y entonces ahora viene lo que sí es las condiciones de la inversión. Como le mencionaba, Ujú, tiene una inversión mínima de $10,000. Esta es la clase acumulativa, tenemos dos clases, esta es la acumulativa. Estos $10,000 va a generar mínimo un 9% de retorno anual, como le decíamos, es lo que buscamos en cada una de las pólizas. Y como estadísticamente hablando, sabemos que la mayoría de las personas van a fallecer antes de la expectativa de vida, el retorno proyectado probablemente va a estar por encima de ese 9%. Por eso tenemos una renta variable de entre el 9 y el 11% de retorno anual. Ya eso es libre del único costo del producto, que es un 1% de cuota de manejo, comisión de manejo, no hay ningún otro costo y que tiene una valorización mensual. mensual. O sea, bien, el emisor del producto es Bank of New York Mellon, que es el banco de inversión más grande del Ujú, mundo. Tenemos a NAV Consulting como el administrador y el que calcula la valorización mensual. Tenemos a Marcum Advisors. Marcum Advisors es la séptima empresa de contabilidad más grande de Estados Unidos, pero ellos son los expertos en el área, son los que auditan el 85% de las compañías que están en la industria de life settlements. Entonces, esos son los expertos, son nuestros auditores. Tenemos nuestro grupo legal que se llama Lord y que además de todo tenemos una liquidez trimestral dentro de la inversión. Entonces, tenemos que si una persona invierte hoy, en el 2023 es el único año en el cual esa persona no podría retirar su inversión, ujú. pero a partir de enero del 2024 ya lo puede solicitar y tiene una penalidad en el 2024 del 5%. Es decir, que si la persona espera un año y generó un 9%, puede sacar la inversión pagando la penalidad y aún así tiene un retorno de 4% por haber esperado por lo menos un año. En el 2025 baja esa penalidad al 4, en el 2026 baja al 2 y a partir del 2027 ya no hay ninguna penalidad y la persona puede salir de manera trimestral que hay esa ventana. Ujú. Y otra opción de inversión que tenemos es una clase distributiva donde tiene todas las mismas condiciones, con la única diferencia en que en vez de ser una rentabilidad del 9 al 11%, es un pago semestral, anualmente 7% pagado semestralmente. Es decir, O sea, cada tres 6 punto meses cinco recibe 3,5%. Y ese rendimiento es fijo. Ese rendimiento es fijo, exactamente. La persona que Ok. invierte $100,000, cada 6 meses recibe $3,500 en su cuenta bancaria en efectivo como inversión. En la otra, Ujú, el que invierte $100,000 tiene una ganancia más o menos del 50% más que esta, pero ve toda la rentabilidad al momento de la salida. Saca ganancia con capital al momento que salga la persona, en el año 3, en el año 4, en el año 8, o puede hacer retiros parciales, decir, no, ya tengo 5 años, quiero sacar una parte y dejar el resto, lo puede hacer, no hay ningún tipo de inconveniente, pero en el momento de la salida donde ve ganancia y, y rentabilidad, perdón, ganancia y capital. Y eso es el producto que diseñamos nosotros, haciendo los contratos de las condiciones que se manejan. Yo no sé, no he revisado, no sé si han habido preguntas, han habido dudas Sí, al ahí, respecto. ahí una de las cosas interesantes veo es que, por un lado, claro, es un producto que no tiene correlación con absolutamente nada.
O sea, estás hablando de expectativas, básicamente estás hablando de mortalidad humana, o sea, ese es tu riesgo, es ese, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, sí, un rendimiento de 7% está por encima, bastante por encima de lo que habitualmente se ve. Eh, Poniéndonos del lugar del inversionista, y veo que ya hay algunas preguntas por ahí, ahorita las revisamos, pero poniéndonos del lugar del inversionista, ¿qué consideras tú que debería tomar en cuenta un inversionista, una persona natural que quiere de repente diversificar su portafolio y ve este tipo de life settlements como una opción? Eh, ¿Qué debería considerar a nivel de riesgos? Claro, en este tipo de inversión, como mencionaba, lo más atractivo es la falta de correlación con todo lo demás. Ujú, Eso hace que sea un producto completamente diferente a lo que tradicionalmente las personas ven, porque todo al final de cuentas tiene algo de correlación con los mercados, con cualquier tipo de evento. Ese es el principal beneficio que tiene. ¿Qué es la parte negativa, por así decirlo, sin que sea negativo en sí, sino que hay que prepararse para ujú, eso? Es que no es una inversión para corto plazo. Esta no es claro. una inversión, el inversionista que dice, mira, voy a invertir acá porque lo quiero y quiero sacarlo en 6 meses, en un año. Este no es ese tipo de, este no es, ese no es la inversión que debería buscar, porque es una inversión que es menos líquida, Ujú, no es una inversión que la persona pueda disponer de ella en 3 días, una semana, sino que es una inversión para dejarlo un poco más a largo plazo. Pero este es el dinero, yo muchas veces pregunto a las personas, mira, ¿dónde consideras que está tu dinero más seguro? Muchos me ujú, dicen, no, en mi casa. Totalmente de acuerdo. Pero sabemos que el mercado inmobiliario, cómo se comporta por ciclo. Sabemos que en el largo plazo también va a tender a subir, pero en el corto plazo tiene mucha volatilidad. El que compró una casa, por ejemplo, en Colombia, la propiedad inmobiliaria está bajando casi un 12% en lo que va de año a año. Entonces vemos cómo tienen ese tipo de volatilidad también. Pero entiendo, hay veces que dicen, no, el dinero seguro que yo tengo es el efectivo que tengo debajo del colchón. Y bueno, pero estamos viendo que estamos sufriendo, está en un mercado inflacionario alto, donde ese dinero tiene menor poder adquisitivo del que tenía hace un año. Entonces, aún así sigues teniendo una pérdida. No de estás teniendo acuerdo. esa protección. Este tipo de inversión es para esa persona, es para ese segmento del mercado, del portafolio seguro de la persona, Ujú, de la cual la persona prácticamente se puede olvidar y que sabe que en un futuro va a recibirlo, pero tiene esa restricción de la liquidez. Entonces, este para ese segmento de la inversión que si la persona se mentaliza desde un inicio que el objetivo es no moverlo en 3 años mínimo. Entonces, si la persona tiene $1 millón o $500,000, no va a invertir los 500,000 o el $1 millón completo, sino que invierte un porcentaje de su portafolio, un 7, un 8, un 10%, que si tiene emergencias y necesidades, tiene el otro 90% que probablemente es mucho más líquido y le puede solucionar en el momento preciso. Y este 10% del portafolio es de la inversión más a largo plazo. Esa es como, perfecto. como la restricción, lo que yo diría que tiene el producto. Y obviamente la parte de la longevidad hace que no sea 100% exacto cuándo va a ser. Si bien tenemos esa estadística que nos dice que la mayoría va a ser antes, hay otro porcentaje donde las personas van a fallecer después de lo estimado y por eso mitigamos ese riesgo haciendo el prepago de las primas, como lo explicamos, para Ujú, evitar ese riesgo que se está teniendo o para mitigarlo de la mejor manera. Y aún así, digamos que la persona dure 3 años, 4 años, 5 años de más, pues digamos, si la persona iba a durar 5 años y duró 3 más, yo aún así, como yo tengo una regla donde no pago más del 2%, digamos, mi retorno total no fue 45, sino que me tocó pagar 2 años extra, bajó de 45 a 41, porque pagué 2% más por año. Y si dura un año más, bajó de 41 a 39. Es decir, mi capital en verdad tiene que la persona dar 20 años más de lo estimado, que es prácticamente imposible para que yo vaya a perder capital. Mi capital está, estoy seguro. Lo que pasa es que mi rentabilidad en esa póliza específica se redujo porque duró más ujú. de lo que yo esperaba. Entonces, no es un riesgo de que la persona vaya a perder capital, sino que simplemente toca esperar un poco más para recuperar ese capital y con una ganancia promedio anual menor por ese periodo mayor de tiempo, pero no es que esté Correcto. en verdad perdiendo capital la persona.
De acuerdo. Nada, Nico, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio. Vamos a ir en unos segundos a las preguntas que veo que hay bastantes en el chat, así que vamos a ir en unos segundos más para allá. Antes de eso, y tratando de tomar un poco lo que decías, ¿no? Es bien importante antes de invertir, por eso es clave asesorarse, o sea, porque como bien decía Nicolás, en cualquier producto financiero uno tiene que armar una estructura de portafolio. Es decir, no puedes tener todos tus activos o todo tu portafolio orientado a activos de poca liquidez o a activos de muy corto plazo. Entonces, un poco la idea y parte de diversificar riesgo también es justamente tomar en cuenta la liquidez, los plazos, el tipo de producto, los riesgos, y por eso es tan importante la asesoría financiera. Entonces, antes de tomar cualquier decisión de inversión, siempre recuerden, no la tomen solos, asesórense con una persona que conozca el tema, con un asesor de inversiones calificado. Acuérdense que al final de cuentas, al igual que un médico de cabecera o al igual que un abogado, o sea, si vamos a hablar de temas de salud, si tienes que decidir si operarte o no, no le preguntas ni a tu contador, ni a tu mejor amigo, ni a un familiar. Vas a un médico de la especialidad y le preguntas porque tu salud es importante. Lo mismo pasa con tus fondos, con tus ahorros de toda la vida. Es importante preguntarle a alguien que sea especialista en el tema para tratar de minimizar riesgos o cometer errores, ¿no? Entonces, eh, siempre recuerden, los asesores de inversiones somos profesionales altamente capacitados en estos temas y la idea es justamente poder darte un consejo experto en el tema para que tú finalmente tomaras la decisión porque son tus fondos, pero la idea es poder tomar una decisión informada. Acuérdense que los asesores de inversiones no toman, no representan a ninguna compañía en particular, no representan a ningún fondo en particular, mantienen siempre la neutralidad porque lo que buscan es ponerse del lado del inversionista para poder hacer una selección de productos que finalmente vayan de acuerdo a ese inversionista y no todos los inversionistas y no todos los perfiles son iguales. Y finalmente lo que busca un asesor de inversiones es mantener relaciones de largo plazo, no vender un producto. Entonces, siempre tengamos claro eso, asesórense bien, cometer errores en este tipo o sea, en cualquier tipo de inversión implica perder dinero, con lo cual tratemos siempre de evitar eso. Entonces, voy a pasar ahora justamente a robarle unos minutos más a Nicolás para poder resolver las preguntas. Les pido algo antes justamente de pasar a esto, que sería ya la última parte de este webinar. Eh, Siempre solemos lanzar una encuesta eh, para poder justamente identificar justamente oportunidades de mejora, los siguientes temas que les parezcan interesantes y que podamos incluir en los siguientes seminarios. Así que por favor nos van a ayudar mucho si la pueden responder. Son creo que 6, 7 preguntas, todas para responder con sí o no. Así que mientras ustedes van respondiendo esto, nosotros pasamos al chat y vamos respondiendo todas las preguntas que hayan quedado abiertas luego de esta exposición. Así que, Yo también puedo votar, aunque sea parcializado. encantado, Nicolás, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos con las preguntas. A ver, bueno, Marcos Vela preguntaba qué es un portafolio. Un portafolio es básicamente el conjunto de las inversiones que has realizado. Cuando hablamos de una persona que tiene diferentes inversiones en real estate, sea en acciones, bonos, todo el conjunto de esas inversiones es un portafolio. ¿Ok? A veces le llaman portafolio, a veces le llaman cartera, pero se trata de eso, de un conjunto de inversiones. Luego, Ernesto Moscoso, sí, acá pregunta, creo que esto ya lo respondimos lo respondiste en la presentación, pero podemos reforzarlo. Ernesto dice, entiendo que si la persona al que le compraste la póliza vive más tiempo que el estimado, tu inversión estaría a pérdida. Claro, bueno, ahí comentamos un poco de cómo mitigamos ese riesgo de que si la persona dura más del tiempo estimado y si bien eso afecta la rentabilidad en general, no estamos a pérdida. Como decía, para que la persona en Ujú. verdad, para que vayamos Exacto. a perder capital, la persona tiene que durar muchísimos más años de lo que, de lo que estábamos estimando que iba a durar. Digo, estadísticamente hablando, es prácticamente inviable que eso suceda. Entonces, el capital no haber una pérdida, sino que esa rentabilidad se disminuiría y va a pasar, pero en el 15% de los casos. En el 85% de los casos, que es la mayoría, va a ser lo contrario, donde se va a fallecer antes y al tener ese portafolio de pólizas, hace que eso, la mayoría que sea antes, Se contrarresta la neutraliza. minoría que va a ser después.
claro. En El general riesgo va a ser sería si fuera una sola póliza. exactamente. Si tiene una, dos o tres pólizas, ya el riesgo es diferente. Pero cuando hay un portafolio con un número significativo de pólizas, ese riesgo se va mitigando también. Ya, justamente acá preguntaba Ernesto, que creo que lo acabamos de responder, es el producto de inversión es una sola prima que compras o es un pool de primas. Es un pool de primas. Sí, es un Podría pool haber de un pólizas que producto se compra. parecido a un MBS, un mortgage backed, donde los subyacentes son pólizas compradas. Bueno, estamos hablando justamente de eso, ¿no? De un fondo que involucra varias pólizas. Eh, Luego aquí comenta justamente Ernesto, si para poder comprar el ETP necesitas una cuenta de inversión. Claro, para comprar el ETP sí se necesita una cuenta de inversión, puede ser con Pershing, puede ser con StoneX, puede ser con Axos, con Morgan Stanley, con cualquier custodio que lo tengan, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Sí tiene unos costos extra dependiendo de la plataforma que se utilice. Nosotros conocemos, bueno, sí, conozco plataformas como Pershing que Sí, Gold Capital lo utiliza, StoneX también lo utiliza, entonces ahí lo pueden hacer y dependiendo de la plataforma tiene diferentes costos que se tiene o también personas que tienen un patrimonio un poco mayor y que quieren comprar pólizas directamente, también pueden comprar las pólizas de manera ah, directa. eso también es posible. Sí, eso también es posible. No hay ningún tipo de inconveniente. Si quiere, obviamente, el día es tener un portafolio diversificado. Si la persona quiere comprar una sola póliza, puedes comprar una sola póliza. Mínimo son unos $100,000 para conseguir una póliza. Y ahí la persona, obviamente, se encarga, va a recibir, perdón, directamente el beneficio de fallecimiento de la compañía aseguradora, porque esa persona va a ser la dueña y coger el beneficiario que quiera, pero eso también se puede hacer. Realmente, ahí es una sola póliza en vez de Correcto, participar en el producto que tiene varias pólizas. Puede que tenga la suerte que esa persona falleció en 1 o 2 años, o puede que justo le tocó una de las que duraron más. correcto, correcto. Y solamente para aclarar un poco el tema de lo de la cuenta de inversión, para que por si alguna persona que está conectada no lo conoce, cuando tú quieres comprar un producto cotizado como estos, necesitas no una cuenta de ahorros tradicional, necesitas una cuenta de inversión que normalmente te la proporciona una casa de bolsa o te la proporciona un broker regulado. Entonces, por ejemplo, de los más comunes o los que más utilizamos, de hecho en Gold Capital ayudamos a algunas personas que quieren abrir cuentas en brokers como por ejemplo Pershing, que es el broker dealer de Bank of New York, o StoneX, que también es un banco americano muy grande. Entonces, utilizas ese tipo de cuentas de inversión que son cuentas especiales para poder hacer compras de activos. ¿Ok? Básicamente ese es el concepto. Y obviamente por hacer esa compra, como cualquier broker o como cualquier casa de bolsa, te van a cobrar una comisión. Es como que te abras una cuenta en una casa de bolsa y quieres comprar una acción, digamos, de Apple o quieres comprar un bono. Bueno, el broker o la casa de bolsa pues siempre te va a comprar una comisión por la transacción, que es lo que gana básicamente el broker o la casa de bolsa. A ver, Luis Guarache pregunta respecto a los impuestos. Esta, Nico, déjamela a mí porque Claro, acá estoy jugando de local. En el caso de los impuestos, esto es un producto de renta extranjera, ¿ok? Esto es o sea, como es un producto directamente en el exterior, este producto entra dentro de lo que en Perú conocemos como renta de fuente extranjera. Para que tengan, no me quiero extender mucho en el tema tributario, pero para que más o menos lo tengan claro, en Perú tú tienes dos tipos de renta, ¿ok? La renta de capital y la renta de trabajo. La renta de capital, renta de primera categoría, renta de segunda categoría. La renta de primera categoría y segunda categoría, ahí están los intereses, los alquileres, la enajenación de acciones, etc. La renta de trabajo, lo que conocemos como cuarta y quinta. Cuarta si eres independiente, quinta si eres dependiente. Ok. Cuando hablamos de renta generada en el exterior, la renta que se genera, ojo, la renta, no el capital, o sea, lo que te rinda la inversión que generes en el exterior, sean cupones, sea una renta, sea la ganancia por, no sé, las acciones que compraste en el exterior o lo que sea, eso va a sumarse con la renta de cuarta y quinta, por lo tanto va a tener el mismo tratamiento tributario que tiene la renta de cuarta y la renta de quinta categoría. Hay mucha gente que dice, entonces, ¿eso significa que voy a pagar 30%? No. La renta de cuarta y quinta tiene varias categorías, es decir, 8, 14, 17, 20 o 30. Y son acumulables, es decir, por el primer tramo que corresponde a 5 UITs pagas 8. Por el segundo tramo que corresponde a 15 UITs pagas 14. Y va subiendo 17, 20 hasta llegar a 30.
Ahí se suma toda tu renta cuarta del año, toda tu renta quinta del año, toda tu renta generada en el exterior y de acuerdo a esa distribución se calcula cuánto es lo que tienes que pagar. Ahora, un detalle bien importante. Cuando tú inviertes en el exterior, porque hay algunas personas que dicen, oye, pero si voy a invertir en el exterior, voy a pagar más impuestos que en Perú, probablemente. Pero el objetivo de sacar plata al exterior no solamente es generar una ganancia más alta de la que puedes obtener en Perú. Se trata también de tener inversiones en el exterior donde puedes proteger tu capital porque estás invirtiendo en jurisdicciones más seguras que en un mercado emergente. O sea, obviamente todos amamos Perú y Perú es lo máximo, lo tenemos claro, pero seguimos siendo un país emergente. ¿Qué pasa en un país emergente? Que las reglas de juego pueden cambiar más rápidamente y que los temas políticos afectan de manera más seria a los temas económicos. Entonces, cuando uno saca plata al exterior, aprendamos de nuestros amigos argentinos, es principalmente para proteger nuestro patrimonio. ¿Ok? Obviamente generar una rentabilidad atractiva, pero principalmente proteger nuestro patrimonio en jurisdicciones bastante más estables. Entonces, nunca perdamos eso de vista. ¿Ok? Luego, Ernesto también pregunta, ¿cuál es el criterio para valorizar los activos y cómo se asegura que el cálculo esté bien hecho? Interesante. Claro, no, eso es una muy buena pregunta, porque al final de cuentas, en la clase acumulativa, que es la que se valoriza, lo que estamos teniendo es un enfoque o como una estructura de valorización como un bono de cero cupón. Es decir, donde tú estás comprando prácticamente un producto a descuento sabiendo cuál es el valor futuro. Tú estás comprando un producto que vale hoy 100 y que en 3 o 5 años, por 10 años va a valer 200. Tú mes a mes vas teniendo una valorización proporcional a lo que sería el tiempo de la inversión con ese valor futuro que va a tener. Entonces, esa es la manera como se va valorizando. Es decir, que si vale 100 hoy, en un año valdría 112, cada mes va a subir un 1% hasta llegar a 112 y eso es como se va valorizando. ¿Por qué se hace así? Porque acá ya tenemos predeterminado cuánto vamos a recibir en un futuro, que eso ninguna otra inversión lo puede hacer. En ninguna otra inversión uno tiene predeterminado cuál va a ser el dinero que va a recibir en un futuro. No importa cuántas proyecciones, estadística, información tiene, nunca va a ser exactamente cuánto va a recibir. Aquí sí sabemos. Aquí sí sabemos que el producto finalmente, bueno, va a generar esta cantidad de dólares porque es el beneficio de fallecimiento ya predeterminado por la compañía aseguradora y de la persona al momento de haber hecho sacado la póliza, por así decirlo. Entonces, eso es como se va calculando. Es como comprar un producto a descuento prácticamente. Correcto. Y preguntan también si hay un track record del comportamiento de los ETPs. Bueno, el ETP, como este ETP de donde te da la inversión mínima de $10,000, es un ETP que salió en junio Ujú. que ya viene valorizándose todos los meses, creo que ya está en 103.5 o algo así, creo que tengo que mirar el último NAV que se viene valorizando. Como decía anteriormente, era compra directa de las pólizas y una vez que La las valorización es mes a mes, perdón que te interrumpa, es mes a mes la valorización, ¿no? sí, todos los meses tiene una valorización exactamente. Ujú. Así es. Entonces, anteriormente era póliza, venta de pólizas directa y obviamente no tenemos una valorización, sino que simplemente se esperaba a que las personas fallecieran y se recibía directamente el beneficio de fallecimiento por el comprador. Entonces no había como ese tracking y esa auditoría, por así decirlo, como sí lo hay ahora, Ok. perdón, que lo estamos haciendo a este nivel de inversión. Ujú. Claro, estructura de fondo, ¿no? Antes era una Exactamente. estructura directa. Y acá, por ejemplo, preguntan también, ¿cómo acumula la serie acumulativa, considerando que no genera dividendos? Es una acumulación simple, me entiendo, ¿no? Exacto, es una rentabilidad simple, no es un interés compuesto. No es que va ganando interés sobre intereses, sino que es un interés simple que va teniendo la Ok. inversión. O sea, Ujú. si es 9% es 9% por 5. Ya está. Exactamente, sí, exactamente. Si la persona invirtió cien Ok. mil, dentro de un año tiene 109, a los dos tiene 118, a los 327. Si no se va, no se va, no se va creciendo o pagando interés sobre interés, por así decirlo. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, Pedro Cuenca dice, ¿cuál es la garantía que ofrecen por la inversión? En este caso, como en cualquier fondo, pues no hay una garantía real que se ofrezca en la inversión, pero ningún fondo de inversión funciona de esa manera.
Eh, lo que está por detrás, digamos, de la inversión son las pólizas finalmente que han sido compradas, que son los activos que posee el fondo, que están vigilados por un fideicomiso. Pero digamos, lo que te da la seguridad y la inversión, corrígeme si me equivoco, Nico, es básicamente la estructura y los subyacentes que contienen. Claro, al final de cuentas, el subyacente, que son las pólizas de seguro de vida, están a nombre de un fideicomiso, no es a nombre de nosotros, y eso es quien garantiza o lo que garantiza la inversión son esos subyacentes. Y cada persona que invierte se vuelve dueño de un porcentaje de ese fideicomiso independiente. Entonces, la Ujú. persona va a tener prácticamente va a ser dueño de manera directa a través del fideicomiso de un porcentaje de ese pool de pólizas que se tienen. Entonces, Correcto. esa póliza, digamos, si algo le pasa a Winterleaf por algún motivo, algo le pasó a Nico o algo le pasó a otras personas que trabajan en Winterleaf, los subyacentes con perdón, el fideicomiso con los activos subyacentes están listos, están independientes y la persona va a ir recibiendo su ganancia de ese subyacente que es el que en verdad está garantizando la inversión. Esto, como Claro. digo, los seguros de vida en Estados Unidos pues, tiene casi que el mismo tratamiento que una casa. Es una propiedad privada, es un activo Ujú. con un valor real que se tiene, con un valor de mercado que se tiene. Eso es lo que está garantizando la inversión. Claro, y que se activa con el fallecimiento de la persona. Exactamente, al momento que se Ok, fallece la persona. y ahí una última pregunta, y creo que acá dice, en caso de invertir la documentación o la firma de los mismos, ¿es virtual o DocuSign o se tiene que hacer de forma presencial? Déjame de repente, yo puedo aclarar un poquito esto. Sí. Cuando tú inviertes a través de una cuenta de inversión, lo primero que tú tienes que hacer si quieres invertir en un producto como este o cualquier otro tipo de producto donde involucre la compra de un activo cotizado, lo que se tiene que hacer es primero abrir una cuenta de inversión. ¿Ok? Puede ser de repente, como Nico comentó, puede ser en StoneX, que es un banco americano, puede ser en Pershing, que es un banco americano también. No necesitas viajar para hacerlo, lo puedes hacer desde acá. Se llena documentación, se envían los papeles, una vez que se aprueba la apertura de la cuenta se abre, ojo, es una cuenta a tu nombre, la cuenta está a tu nombre, en este caso Luis Guarache, y lo que va a hacer Luis es va a transferir dinero de su cuenta, por ejemplo, del banco de crédito a la cuenta de inversión en Pershing vía una transferencia internacional común y silvestre. Pagarás tu comisión por la transferencia al exterior, dependiendo de lo que cobre tu banco, y una vez que la plata llega a tu cuenta de inversión, que otra vez está a tu nombre, esos fondos que están ahí, tú tienes que mandar una instrucción y decirle al banco de inversión, al broker, dealer o al banco de inversión, ejecuta esta compra, es decir, compra este producto. El banco ejecuta la orden que tú le has enviado, se hizo la compra y la inversión ya se concretó. Es así de sencillo el proceso. No es un proceso complicado, se puede hacer 100% local, no hay necesidad de viajar, no hay necesidad de hacer esto, pero es así como funciona. De hecho, es muy similar la manera en la que comprarías un bono, por ejemplo, o es muy similar la forma en que comprarías de repente algún fondo cotizado. ¿Ok? Pero Yo ese es un muchas poco veces el... hago la relación como cuando uno tiene una tarjeta de débito. Si uno siempre tiene el efectivo, uno paga en efectivo. Pero cuando uno tiene una cuenta bancaria, uno puede utilizar la tarjeta de débito para hacer cierto tipo de transacciones en ese tipo de productos. Aquí es lo mismo. Acá una cuenta de inversión, en vez de comprar, es para comprar la ropa o el supermercado, es para hacer inversiones en productos financieros. Y hay que ir a una cuenta especialmente para hacer ese tipo de productos, para hacer esa inversión en ese tipo de productos. Y eso es lo que tenemos, hay que abrir una cuenta de inversión, por eso se llama así, para hacer inversiones en productos financieros directamente. Uh Y el -huh. proceso es bastante sencillo para hacerlo. Y una vez que se tiene la cuenta de inversión, solamente se abre una vez y ahí se puede hacer todas las inversiones que se quieran. Correcto. Déjame robarte 2 minutos para hacerte dos preguntas Ujú. que me parece que están bastante buenas. Una es, ¿hay mercado secundario para los ETPs? Es decir, de repente para que puedan vender la inversión sin necesidad de pagar la penalidad. ¿Es posible eso? Sí, el ETP es un título transferible, lo cual Ok, si la persona invirtió y quiere salir y sabe a quién se lo quiere vender, pueden hacer un cruce de transacción. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando eso sucede. Entonces, ese ok, mercado secundario. ok. Ya, entonces la respuesta es sí. Y la Ujú. segunda, para la serie distributiva, ¿de dónde sale el dinero de los dividendos del reparto semestral considerando que los activos no generan intereses? Claro, aquí vuelvo les comento, la clase acumulativa es como un bono de cero cupón. O sea, compramos a un precio sabiendo que vamos a recibir este precio de acá.
La clase distributiva es como una nota estructurada casi. Nosotros recibimos $100,000. De esos $100,000 que recibimos, ponemos $35,000 en bono del Tesoro americano o en efectivo, y los Ujú. otros $65,000 los utilizamos para comprar pólizas que cuesten al momento del beneficio de fallecimiento $100,000. Entonces, con esos $35,000 que dejamos en efectivo, vamos pagando el cupón cada 6 meses, y los otros Ok, $65,000 van a llegar a un momento cuando la persona fallece, que se reciben $100,000 nuevamente y se vuelve a hacer el proceso. De esos $100,000 se dejan $35,000, y los otros 65,000 se vuelven a utilizar para pagar pólizas de $1,000,000. Perdón, de 100,000 perfecto. dólares. Y se va pagando de ese dinero que se va dejando en reserva. Clarísimo, clarísimo, Nicolás. Te agradezco muchísimo el tiempo, el conocimiento, todo lo que has compartido el día de hoy con nosotros. La verdad que es un producto distinto, nuevo, probablemente para Perú, nuevo para lo que estamos acostumbrados normalmente a ver por aquí, pero creo que siempre es importante conocer qué más hay en el mundo alternativo que hoy día tiene tantas cosas que pueden ser atractivas para poder conformar, pues obviamente un portafolio de inversión y obviamente, como venimos comentando, descorrelación a riesgo. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por No, acompañarnos al en este contrario. espacio. Y bueno, también agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Eh, Saben que este espacio lo creamos en Gold Capital básicamente para poder compartir información con ustedes. Si quieren tener un poco más de información respecto a este producto o a sus portafolios o conocer qué otras alternativas pueden existir, existen en el mercado actualmente, pues ahí tienen todos los números de contacto de la compañía. Por favor, contáctenos libremente. La asesoría obviamente no tiene ningún costo. Conversemos, veamos en qué los podemos ayudar, que siempre vamos a estar felices de poder hacerlo. Así que nada, Muchísimas gracias, Max, a ti y a todo el equipo de Gold Capital por la invitación. Espero podernos encontrar nuevamente de claro que poco. sí, de todas maneras, Nico, muchísimas gracias. Un Y abrazo, que estén muy bien a todos. Siempre a la orden gracias, para lo que necesiten. excelente. Y para todos los demás, bueno, muchísimas gracias. Esténganse atentos a sus correos porque van a recibir la grabación de este webinar, así como la presentación. Si sienten que esto le puede servir a alguna persona que conozcan, por favor, compártanlo con toda libertad y esténse atentos a sus correos para recibir información sobre nuestro próximo webinar y nos vemos en la siguiente. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas Gracias noches. a todos. Buen fin de semana.